Como contexto inicial, ¿no? Les he ido mencionando esto, en algún momento les he hablado, ya, pero no con el término como tal, ¿no? Como byte coding, ya. Les he ido compartiendo videos, espero que los estén viendo, ya. En una de esas charlas, creo que es de Platzi o es de Team, no me acuerdo bien, menciona justamente esto del byte coding, ¿no? Que se está mencionando en los últimos 3 meses, tampoco es mucho, ¿no? Este año se empezó a mencionar de manera más fluida, se podría decir, en varias de las presentaciones, ¿no? Que tienen a nivel de educación, a nivel de IA, ¿ya? Y los desarrolladores, por lo menos a los que yo sigo, que generalmente son españoles, ¿ya? El Mordev, el Mindudev, si no me equivoco, que justo les compartí unos videos en plataforma. Eh, ¿Quién más mencionaste? ¿Dónde lo he estado viendo? Bueno, Edeteam, Platzi, ¿ya? El Gentleman Programming, que me encanta igual a mí seguirlo, tema de frontend, ¿no? Habla, o sea, ya los desarrolladores que son, ellos sí son senior, ¿no? Van hablando de esta terminología nueva, ¿no? Y justo hoy, como les comentaba, hemos tenido una charla de los juniors, ¿no? De lo que es bytecoding, ¿no? Ahí se está dando unas preparaciones y están presentando también, ¿no? Para que se vayan desenvolviendo, ¿no? Y vayan viendo el tema de cómo vamos a ir trabajando nosotros, por lo menos en el banco, ¿ya? Y es algo que igual les invito, ¿no? Ustedes tienen que estar a la par de lo que viene siendo lo principal, la inteligencia artificial, ¿ya? Y cómo va a afectar nuestro trabajo, ¿no? Cómo va a ser nuestro trabajo de aquí en adelante, ¿ya? Y tienen que estar a la par, ¿no? Porque los demás países, acá en Bolivia también algunas instituciones privadas están yendo por este camino, ¿no? Tal vez todavía no en desarrollo, pocas conozco las que estén ya con desarrollo con IA. Sí están viendo el tema de las operaciones sencillas, ¿no? O sea, tema de administración, tema de marketing, efectivamente están utilizando, ¿no? ¿Ya? Pero a nivel de programación todavía no he visto así casos resaltantes en Bolivia, ¿no? Sé que el tema de Django, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Está efectivamente utilizando esto, ¿no? Por comentarios de algunos colegas que están trabajando. El tema de Jala, también en Jala están empezando a meterle poco a poco a sus desarrolladores, ¿no? En los bootcamps que tienen, ¿ya? Porque ellos sí desarrollan software a nivel empresarial en Estados Unidos, ¿no? Entonces es un muy buen referente. Igual, de amigos, ¿no? Que trabajan ahí. Entonces digo, ¿cuál más? Uno era, ya se me dio el nombre. Igual es otra empresa de desarrollo en Cochabamba que igual están iniciando el tema de la IA, ¿no? Dentro del código, o sea, su personal, ¿no? Sus programadores se están capacitando en eso, ¿ya? ¿Y por qué lo menciono, no? Porque al final va a ser una nueva era, ¿ya? En el caso de los, no de los foros, ¿no? De las conferencias de IA, ¿ya? Esto va a pasar en menos de 5 años, así lo pronostico, ¿no? Los especialistas, se podría decir, en desarrollo, ¿no? Los que manejan grandes empresas de desarrollo a nivel Latinoamérica, por lo menos, ¿ya? Entonces, ¿va a pasar tarde o temprano? Sí, ¿no? Y lo mencionan a que va a ser en menos de 5 años. O sea, en menos de 5 años todos programaríamos con IA, prácticamente, ¿ya? Todos. Así es que no nos podemos quedar atrás, ¿no? Por eso se le denomina la nueva era de la programación. Entonces, viendo que es algo que va a pasar tarde o temprano, pues nos tenemos que adaptar, ¿no ves? Y aquí les voy a ir mencionando algunas recomendaciones personales que justamente hoy también lo comentábamos en el equipo de desarrollo del banco, ¿no? A ver, ya para entrar en contexto. Primero, ¿qué es el bytecoding, no? El bytecoding es un concepto acuñado por Andrés Karpathy, ¿ya? Que permite a los usuarios programar sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a autogenerar el código, ¿no ves? Entonces, se define como la capacidad de hablar con la IA para crear código, ¿no? Eliminando la necesidad de escribir cada línea manualmente, ¿ya? Entonces, en definición es uno de los conceptos, ¿ya? Podemos encontrar otro, ¿no? Código autogenerado, que he leído en algún foro por ahí, el tema de la generación del código, ¿no? El tema de, ¿cómo se llama esto? La frasita que he leído recientemente era eh, código programable, algo así, ¿no? Código programable con IA, también lo definían así, ¿no? Al final todo se basa en generación de código, ¿no?
Entonces, acá entra un término interesante, ¿no? El tema de los prompts, ya que lo vamos a comentar también, ¿ya? Entonces, comparando el bytecoding con lo que es la programación tradicional, ¿no? La que por lo menos yo he aprendido y sé que ustedes también están aprendiendo aquello, ¿ya? Se requiere aprender los lenguajes, las tecnologías, las habilidades, ¿ya? El tema de la arquitectura, el tema de la estructura, el tema de la definición, ¿no? El tema del código limpio, el tema de Solid, etcétera, etcétera, ¿ya? Nosotros hemos aprendido de esa manera, ¿no? Hemos leído libros, foros, manuales, tutoriales. Yo todavía he utilizado libros, no era todo digital, ¿no? Tengo que leer bastantes libros y tengo todavía en mi biblioteca, ¿no? ¿Ya? Y lo hemos aprendido a la mala, se podría decir, ¿no? A la antigua, ¿ya? Entonces, en el bytecoding se enfoca en describir lo que se desea crear prácticamente, ¿no? Entonces, esto democratiza la programación, permitiendo que personas sin experiencia técnica desarrollen aplicaciones con facilidad, ¿ya? Como les decía, ¿no? El tema, por ejemplo, de las aplicaciones que son cotidianas, son rutinarias, son fáciles de desarrollar durante el trabajo diario, ¿no? Hablo del tema de marketing, tema de administración, ¿no? Tema de pedidos, por ejemplo, que es algo bien común ya en nuestro tiempo. Lo mencionaba justamente el tema de Django, el tema de pedidos ya, ¿no? Que son las empresas que proveen uno el tema de envíos o de poder recogerte y el otro es el tema de hacer pedidos en línea, ¿no? Entonces son tareas para nosotros, o para ustedes por lo menos, bien cotidianas, ¿no? Del día a día. Todo pedimos por internet, casi, actualmente. Entonces, para este tipo de tareas, ¿no? Que se realizan comúnmente y diariamente, ¿ya? La verdad es que sí, cae muy bien, ¿no? Para alguien que tiene su salón de belleza y que no conoce de código y no quiere contratar o no tiene la posibilidad económica de contratar a una persona, ¿ya? Una tiendita de barrio, lo menciono así, ¿no? Un pequeño emprendimiento, llamémoslo así, o una tienda de comida rápida, hamburguesas, pizzas, ¿no? Pollos, que por lo menos acá en el Alto es bien tradicional, y en esas 2 semanas que están en Miraflores, igual hay comida por patada, entonces igual el tema del pollo es bien cotizado, ¿no? Entonces, la verdad que cae muy bien para este tipo de personas, ¿no? Empresas que no tienen el potencial para, eh, para contratar personal, ¿no? Para contratar una aplicación o el desarrollo de una aplicación, ¿no? Aunque otras empresas proveen sus servicios de terceros, pero siempre alguien quiere una aplicación web o móvil propia, ¿no ve? Entonces, de esa manera sí democratiza, es verdad, ¿no? Pero ¿dónde surgen los problemas? En que este código es vulnerable, ¿no? Antes de entrar a las herramientas, se está introduciendo el tema de bytecoding, ¿no? Pero también está el bytehacking, ¿ya? Justamente hoy lo comentábamos eso, porque si bien el bytecoding es código que se va a desarrollar, lo único que tienes que ser un buen prompt, o sea, tienes que volverte especialista en prompts, ¿no? Y es lo que hemos estado haciendo, ¿no ves? Detallando con la IA, jugándonos, qué tan precisos somos con nuestra instrucción, digamos. Al final tenemos que convertirnos especialistas en prompt, ¿no? Y ese va a ser nuestro trabajo del futuro. El segundo va a ser también ser especialistas en prompt para evitar el hacking, ¿no? O sea, si bien vamos a desarrollar código, también tenemos que aprender a que este código no sea vulnerable, ¿no? Y es lo que está pasando actualmente. Muchas de estas apps que han sido 100% codificadas con IA son tienden a ser también vulnerables por la propia IA, ¿no? Entonces, la IA prácticamente hackea a los sistemas de la propia IA, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Ahí va bastante de la terminología, va bastante de la ética, la responsabilidad, ¿no? Como desarrollador, ¿ya? Entonces, el bytecoding, obviamente, por sí solo no puede ser, ¿no? Entonces, se apoya de herramientas, ¿no? El Firebase Studio, el curso, el Replit AI. Hoy veíamos el tema de JUnit o Unit de, de lo que es la familia IntelliJ, ¿no? Que es el ID oficial que utilizamos nosotros, ¿ya? Curso, si no me equivoco, igual está dentro de lo que es Visual Studio Code actualmente, en una versión beta, se podría decir, ¿no? Que al final facilitan la creación de software, ¿no? Mediante la generación automática de código, ¿ya?
Estas plataformas permiten a los usuarios gestionar proyectos de programación con un enfoque basado en la IA, ¿ya? Entonces, las herramientas están, ¿no? Y siempre han estado y simplemente están evolucionando, ¿no? Lo único que a nosotros nos toca es aprender a utilizar estas nuevas herramientas, ¿ya? Y aprenderlas de manera correcta, ¿no? Les mencionaba el tema, por ejemplo, de que hoy a mis colegas, ¿no? Esto va a pasar tarde o temprano, ¿ya? En vano vamos a resistir, o decir, no, la persona codifica siempre, ¿no? Su expertise, su experiencia va a estar ahí. Efectivamente, sí, ¿no? Pero si no empezamos a codificar con herramientas de IA, nosotros nos quedamos obsoletos a nivel de que no estamos a la par de la tecnología, ¿no? No obsoletos como programador, sino profesionalmente de que no estamos con las últimas, ¿no? O sea, con lo que se está pidiendo en el mercado, digamos, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros ahora, ¿no? O sea, las máquinas, la IA, nunca deberían ser nuestros, ¿cómo decirlo así? Nunca deberían estar al mando, ¿no ve? Y nosotros ser sus esclavos. Tiene que ser esto al revés. Nosotros somos el jefe y la IA tiene que ser una herramienta que nos permita mejorar nuestra productividad, nuestra eficiencia, ¿ya? Y se los mencionaba, ¿no? El código que yo podría desarrollar probablemente en una semana, con IA lo puedo realizar probablemente en horas o en un día, ¿no? Y funcional. Lo que va a tocar a mí es revisar el código, que cumpla la arquitectura que yo estoy solicitando, ¿no? Que se adapte a la aplicación a la cual tal vez la estoy integrando, ¿no? El tema de la seguridad, ¿no? Entonces, todo eso me va a tocar a mí, ¿no? Revisar que el código sea eficiente, que el código cumpla con los estándares de la empresa o los estándares del SOLID, ¿no? Entonces, hay varias cosas que a mí ya me va a tocar hacer como desarrollador, como programador, ¿no? El código va a estar ahí y me va a tocar revisar, ¿no? Ahora imagínense a nivel de arquitectura, ¿no? O sea, los que están sobre nosotros, ¿no? Los arquitectos, por ejemplo, de desarrollo, que definen qué tecnologías se van a utilizar, ¿no? Qué base de datos, qué versiones, no sé, para ciertos proyectos, qué frontends, qué backends, ¿no ves? Entonces, todo eso es igual, ¿no? Un trabajo que tenemos que hacerlo a la par con la IA, ¿no? Entonces, no podemos despegarnos de ella, ¿ya? Y es algo que para muchos, por lo menos de la generación anterior a la mía, les cuesta entender esto, ¿no? Y van a estar reacios, no van a permitir que esto pase, o en muchos casos, y son personas senior, ¿no? Por lo menos para mí, a nivel de experiencia que ellos tienen, ¿ya? Pero igual ven como algo malo, ¿no? En algunos casos, ¿ya? Entonces, no lo tienen que ver de esa manera. Yo les decía hoy, o sea, no podemos, si yo les enseño esto a mis estudiantes, ¿cómo cuando lleguen a la vida laboral, ustedes les van a decir que no ves? Sino que ellos van a nativamente utilizar la IA porque están aprendiendo con esto a programar, ¿no ves? Pero sí tienen que volverse especialistas en el lenguaje que manejan. O sea, tienen que conocerse de la A a la Z, toda su estructura, su arquitectura, ¿no? Su forma de codificación, incluso la versión, ¿no? La versión en la que están pidiendo su desarrollo, sea en la última versión, versiones anteriores, entonces, ese sí es su trabajo, ¿no? Entonces, siempre tienen que seguir ustedes al mando, como les decía, ¿ya? Las ventajas, obviamente más que desventajas, ¿no? El vibe coding permite que personas sin experiencia previa en programación puedan crear aplicaciones fácilmente, ¿no? Al eliminar la necesidad de conocimientos técnicos profundos, amplía la base de posibles creadores de software. Efectivamente, sí, como se los digo, ¿no? Pero acá no estamos tocando el tema de seguridad ni de arquitectura, ¿no? Esto sí resalto en conocimiento, el aumento de la productividad, ¿no? La automatización de los procesos de codificación, de desarrollo, reduce efectivamente el tiempo que lleva a desarrollar proyectos, ¿ya? Con la IA se genera el código, ¿no? Y los desarrolladores pueden concentrarse en la supervisión creativa, en el diseño, en la seguridad, ¿no? En los patrones, etcétera, etcétera, aumentando así su eficacia, ¿no? Antes nos dedicábamos, antes de este año, ¿no? Nos dedicábamos a programar, ¿no? Y que funcione. Ahora eso ya va a estar hecho. ¿Qué nos va a tocar? Revisar, que sea eficiente, ¿no? Que sea, que cumpla con el UX, UI, que cumpla con Solid, como les iba haciendo, y lo voy a seguir repitiendo, ¿ya?
Eso va a tocar, ¿no? Entonces, para que mejoremos nosotros nuestra productividad, hagamos códigos de una manera mucho más rápida, ¿no? Y de mejor calidad, ¿no? Porque si la IA nos está ayudando como herramienta, nuestro código ya tiene que ser óptimo, óptimo, ¿no? Lo mejor posible. Siempre hay pequeños errores que se van corrigiendo, ¿no? Por eso hay parches, ¿no? Pequeños parchecitos o fix de mantenimiento, ¿no? Van a pasar, van a seguir pasando, pero ya nuestro código tiene que ser lo más eficiente posible, ¿ya? Otro, la creación rápida de prototipos, ¿no? Algo que sí se recomienda, por ejemplo, ¿ya? Es que si tú tienes un proyecto, puedas generar el prototipo con el Python. Y eso sí lo dicen. He escuchado en varias conferencias, plataformas, ¿no? Posts, en publicación. Sí nos facilita la creación de prototipos, ¿ya? Y yo les animo a que lo utilicen. ¿Por qué? Porque al final solamente le van a mostrar la cara al negocio, a la empresa, a su jefe o a la empresa que estén presentando el prototipo, ¿no? La autenticación va a ser de esta manera, vamos a poder tener redes sociales, eh, no sé, a ver, el de películas, digamos, ¿no? El alquiler de películas va a funcionar de esta manera, digamos, ¿no? Estoy viendo algo a la mano, ya, algo a la mente. Usted va a poder ver su historial de esta manera, ¿no? O sea, prototipo, ¿no? Solamente para mostrar al cliente, más o menos así va a ser la cosa, ¿ya? Entonces, en eso sí, obviamente, efectivamente podemos utilizar. Pero ya por detrás, decir el tema de seguridad, vas a utilizar esta base de datos, ¿no? Vamos a necesitar este servidor con tales requisitos, eso les va a tocar hacer a ustedes de cero, ¿no? Porque al final vamos a tener que implementarlo en producción, vamos a tener que configurar, sea un servidor, un hosting público, un hosting privado, ¿no? O un hosting propio, o sea, siendo el caso, ese va a ser nuestro trabajo, ¿no? Entonces, herramientas como el Replite ahí permiten desarrollar aplicaciones bajo demanda, ¿no? Lo que es ideal para validar ideas de una manera rápida, ¿no? Antes de la implementación final, ¿ya? Y es verdad que esto pasa, ¿no? Las empresas, las personas que nos contratan se han vuelto igual que nosotros, sin tiempo. Entonces, ellos esperan siempre algo rápido, ¿no? Y a mí me ha tocado lidiar con jefes de ese tipo, ¿no? Que querían aplicaciones o software para el día siguiente, ¿no? Efectivamente, se puede realizar, ¿no? Antes de la IA, ¿ya? Pero no va a ser un software de calidad, ¿no ven? No va a ser un software que cumpla con lo que ellos esperaban, porque eso necesita una cierta preparación, ¿no? Pero hay jefes que quieren eso, ¿no? Entonces, con el tema de la IA, podríamos ya ofrecer aquello, ¿no? Obviamente diciéndole siempre las limitantes, no va a tener una base de datos, ¿no ve? Se va a manejar en un archivo de texto la información, digamos, ¿no? Entonces no va a ser modificable con el tiempo, obviamente si se quiere eso, se tiene que ser un desarrollo como se manda, como Dios manda, ¿no? O sea, con una planificación y todo lo que corresponde, ¿ya? Entonces les ayudaría bastante, ¿no? Y efectivamente sí es una de sus ventajas principales. Aquí igual antes de pasar al siguiente punto, ¿no? Dentro de las ventajas, siempre se les recomienda que la estructura base la hagan ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque la IA va a aprender de ustedes, ¿ya? Entonces, si ustedes arman la estructura base, la IA va a entender cómo ustedes programan, ¿no ve? Hasta el simple hecho de las variables, hoy comentábamos eso, ¿no? Y las variables y los métodos, ¿no? El Spanglish, el Spanish y el English como tal, ¿no? Entonces, la verdad es que la IA, y se los he dicho yo, a veces te genera en inglés, a veces en español, ¿no ve? Y los métodos de esta manera, ¿ya? El Spanglish puede ser, o en español o en inglés, ¿no? Las variables. Entonces, como la IA va a leer tu código base, ¿no? Ella va a seguir generando código similar al tuyo, que tú puedas entender, ¿ya? Y esa, la verdad, es una de las ventajas, ¿no? Porque va a empezar a entender tu código y va a empezar a programar como tú, ¿no? Como cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, eso sí, por lo menos para mí es una ventaja, ¿no? Obviamente hay temas de seguridad, ¿no? El tema de que, les decía, no podemos compartir el código privativo, o sea, que es de una empresa, porque el dueño es la empresa, no somos nosotros, ¿no? Nosotros somos el instrumento que va a generar el código, ¿ya? Entonces ahí es complicado meter, ¿no? Entonces por eso entraba el tema del LM Studio, para que utilicemos las IAs que nos permiten generar código, ¿no? Pero de manera local, ¿no? Igual se recomienda que no tengan conexión a internet o estén en un equipo que justamente no tenga esta salida de conexión, pero sí esté dentro de tu
teletrabajo, ¿no? Entonces, bueno, recomendaciones como tal, yo lo veo como una ventaja, ¿ya? Las desventajas, menos obviamente, pero que sí pasan, ¿no? Los errores en el código general, ¿ya? Ustedes se habrán dado cuenta que hay que hacer iteración, ¿a ver? Entonces, la inteligencia artificial aún no ha alcanzado, y es verdad, la máxima fiabilidad en la creación de código. ¿Está mejorando? Sí. ¿Se va a volver experta? Sí, ¿no? ¿Ya? Pero actualmente sigue generando errores, ¿no? Y yo lo he verificado varias veces, con métodos, con consultas SQL, creo que se las he mencionado, ¿no? El anterior viernes, ¿ya? He iterado no sé cuántas, más de 10 veces, una simple consulta que la IA no me la podía generar, ¿no? De manera correcta, ¿ya? Entonces, detalles, pero que al final pasa, ¿no? Lo que sí, o sea, la IA, en este caso con los errores, nos enseña a nosotros, ¿verdad?, a mejorar bastante. Es algo que sí, si bien es una desventaja del vibe coding, pero es una ventaja para nosotros porque aprendemos a solucionar errores, ¿ya? Y es algo que estamos capacitados nosotros para realizar, ¿no ve? Porque al final nosotros revisamos código, generamos código y le damos una solución. Entonces, la IA al equivocarse una y otra y otra y otra vez, te ayuda a ti a corregir errores, ¿no? A mejorar. Eso por un lado, ¿no? El otro tema también que es interesante en esto de los errores, ¿ya? Es que al iterar te va dando distintas soluciones que probablemente en tu mente no estabas tomando en cuenta, ¿no? El ejemplo que yo tengo reciente es el tema del script que les decía, ¿no? Yo utilizaba un script base, pero ahora este script necesito que haga esto más, ¿no? La IA lo genera, error. Segunda iteración, la IA lo genera, error. Cuarta, quinta, error. No me está funcionando, le vuelvo a decir, por favor, generame la instrucción o el script que yo necesito para que pueda obtener este resultado, ¿no? Y me ha dado otra opción, ¿no? Entonces, que tal vez yo no lo había pensado, la verdad, ¿no? Y he optado por esa opción porque era eficiente a nivel de tiempo de consumo, ¿no? ¿Ya? Y mejoraba el método que yo estaba utilizando, ¿ya? Entonces, obviamente yo tengo que codificar el método, pero me ha dado un script mucho más eficiente el que yo estaba, por ejemplo, utilizando en un principio, ¿no? Entonces, en eso sí, o sea, te ayuda a mejorar tu, tu eficiencia, tu código, ¿no? En eso sí, o sea, que la IA se equivoque y tú la corriges es algo buenísimo, ¿ya? Esto nos exige a nosotros, como desarrolladores, que dediquemos mucho más tiempo a revisar y corregir errores, que es lo que les decía, ¿no? Para que esto sea obviamente de manera eficiente, ¿no? Y sea los métodos, y todo lo que hagamos con la IA de la mejor manera, ¿ya? Lo que contrarresta parte de la eficiencia que el bytecoding pretende ofrecer, ¿no? O sea, como les decía, va a ir mejorando, sí, pero ahorita no es todavía top, digamos, en programación, ¿no? Sí te da la base, la estructura base, y sobre eso tú tendrías que empezar a trabajar, ¿ya? Entonces eso ténganlo muy en cuenta. Una de las ventajas, es verdad, lo que comenzamos hoy día, ¿no? Lamentablemente los juniors que van a salir a partir del 2025, y eso sí lo decimos, y va a pasar, yo os aseguro que va a pasar, es que van a perder conocimientos técnicos, ¿no? Por eso les digo, no sean parte del grupo que va a cometer este error. Tienen que aprender a programar, la IA es un muy buen aliado, pero tienen que volverse capísimos especialistas en en el lenguaje que aprendan a programar, ¿no? Tienen que saberse de la A a la Z, todos los conocimientos técnicos. Y les recomiendo, ¿no? O sea, si alguien no maneja ningún lenguaje, aprenda a la antigüita, con tutoriales, con video, ¿no ve? Copiando código, aunque sea transcribiendo el código una y otra vez, el ejercicio. ¿Por qué? Porque eso le va a enseñar la habilidad técnica del lenguaje de programación. Y ya cuando entre con la IA, uy, la IA pues va a facilitar el trabajo bastante, ¿no? Pero tiene que conocer qué significa cada línea. Y por eso les decía, cuando la IA utilicen para codificar, que les detalle qué hace cada línea, ¿no ve? Aunque diga instanciación de una función, aunque sea eso, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Definición de una variable, ¿no ve? Estableciendo el método get tantos, porque eso es lo que tienen que aprender ustedes dentro del lenguaje de programación que vayan a manejar, sea frontend o sea backend, ¿no? Eso es lo que tienen que aprender, o sea, tienen que ser capísimos en decir, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto. ¿Ver? Pues
mira, la IA se ha equivocado aquí porque esto no funciona o no se hace de esta manera. Listo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? A los que ya les manejan un negocio de programación, la IA es una herramienta bastante, ¿no? Pero para el que no manejan nada, aprendan antiguo. Yo les recomiendo, por lo menos este año. Ya sé que al año, el siguiente año va a tener que ser nomás ya con la IA, ¿no? O pídale a la IA un curso de la A a la Z, desde nivel básico, medio, intermedio, perdón, básico, medio y avanzado, con ejercicios puntuales, ¿no ves? Eso pídale a la IA. Entonces ahí van a entender igual, ¿no ves? Poco a poco, ¿ya? Porque al final, el uso excesivo de una herramienta, ¿ya? Te va a volver dependiente de la herramienta. Y eso es algo que no debería pasar. Como os digo, tienen que seguir siendo ustedes los jefes, el amo del código, de la programación, ¿no? Y la IA tiene que ser su herramienta, su esclavo, traigan su esclavo. No al revés. Por favor, no cometan ese error, ¿ya? No cometan. Los que cometan ese error van a quedar desfasados, honestamente. Porque al final, ¿qué servicio estarías brindando tú como programador si tú no desarrollas tu código? ¿No ves? Si tú no mejoras el código, si tú no entiendes el código que está generando, ¿ya? Entonces, es algo clave y se los voy a repetir una y otra vez, ¿no? Si los profesionales dependen únicamente de la IA para escribir código, podrían perder habilidades fundamentales necesarias para abordar problemas complejos en el desarrollo de software. ¿Ya? Entonces, es lo que les he mencionado, ¿no? Esto es clave, 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 equipo, muchachos, ¿no? Colegas, futuros colegas. No cometan ese error, porque muchos he visto que están cometiendo ese error, ¿no? Han acabado la academia en el banco hace 2 días, ¿no? 17 personas de 1800 las que se han postulado, ¿ya? Y muchos han empezado a utilizar IA, ¿no? Y es clarito cuando se utiliza IA en el código, ¿ya? Y eso es un punto en contra, porque si están aprendiendo, si van a entrar a trabajar en una empresa que requiere sus conocimientos, pues mal que empiecen con la IA, ¿no? Mal que empiecen con la IA. Entonces, la idea era que aprendan cómo se maneja el sistema, ¿no? Cómo programamos en el banco, cómo funcionan los sistemas, pero muchos han optado por eso y no les ha ido muy bien, ¿no? Las calificaciones. Veremos cuánto se queda de esos 17. Creo que uno ya se ha demasiado ayer. Creo que no le ha gustado mucha presión en el banco, es impresionante, ¿no? Pero bueno, son situaciones que se dan. Ya, y ya, nos quedan unos cuantos minutos más. Otra de las desventajas, dependencia de la inteligencia artificial, ¿no? La dependencia de la IA en el proceso de programación puede ser problemática para el que no maneja y no tiene las habilidades avanzadas, ¿no? Si se presenta un error técnico, ¿no? Los desarrolladores que no poseen conocimientos de programación avanzados, vuelvo a decirlo, podrían tener dificultades significativas para solucionar problemas, ¿no? Lo que puede impactar negativamente en la eficiencia y productividad del equipo. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque si tú no sabes leer el código del lenguaje en el cual vas a pedir que se genere el código, ¿no? Vas a demorar más tratando de aprender que buscando la solución a eso, porque no sabes ese lenguaje de programación, no tienes esa habilidad tecnológica, ¿no? Entonces va a ser mucho más costoso. La deuda técnica se va a convertir en esto, no entender el código, ¿no ve? Y querer entender después de que ya ha sido generado, ya ha sido probado, inclusive para algunos que cometen el error que ya está en producción, ¿no ve? Entonces, eso va a ser clave y va a ser un punto en contra para los que cometan ese error, ¿ya? Entonces, por eso lo menciono una y otra vez, ¿no ve? No sean parte de ese problema, ¿no ve? Sino sean lo contrario, los que van a solucionar los problemas que la IA va a empezar a generar en la generación del código, ¿ya? Y la deuda técnica es bien fregada, muchachos. Eso sí es bien fregado. Lo vamos a solucionar en la siguiente iteración. No lo han solucionado, el programa ha crecido, ya está avanzado, ya es complejo, y cuando lo quieren solucionar, no, pucha, ni modo, vamos a tener que rehacer otra vez. Y nos ha pasado a mi equipo, les pasa a otros equipos, les pasa a otras empresas, ¿no? Es complicado la deuda técnica, ¿ya? No cometan ese error. Y terminamos con esto. Efectivamente, el byte coding es el futuro, ¿ya? Y va a haber cambios en lo que va a ser la industria del software, ¿no? Y ya está viendo, como les digo, ya está viendo.
Entonces, es interesante y va a ser complicado este tema de cómo vamos a empezar nosotros a ver esta situación, ¿no? Entonces, el byte coding está transformando la industria a posibilitar que nosotros, los programadores, ¿no? Sin conocimientos de programación, desarrollemos software, ¿no? Esto ha llevado a un aumento en la innovación, ya que más personas pueden contribuir con sus ideas al mercado sin las barreras tradicionales de la codificación. Es un cambio que vamos a tener que aceptar tarde o temprano, ¿no? Entonces, si bien hay una raíz cultural, ¿ya? Eh, esta evolución tecnológica, como les decía, ¿ya? Va a pasar, ¿no? En los simples lenguajes actualmente y en los lenguajes también de alto nivel, ¿no? Entonces, obviamente ahorita está en low code, digamos, ¿no? Está en niveles bajos todavía, ¿ya? Pero sí va a llegar a los niveles altos, ¿no? De poder armar toda una arquitectura de un sistema. Porque ahorita lo que se está pidiendo es genera una autenticación, genera un formulario de registro, ¿no? Genera un CRUD de compras, ¿no? Eso se le está pidiendo ahorita ahí, ¿no? Corregir el método, volver más eficiente el método, eso se le está pidiendo. Pues low code, como se dice, ¿no? O no code, como quieran ver, ¿ya? Pero a la larga va a pasar a código de alto nivel, ¿no? Entonces va a haber high code o más adelante, ahí sí ya va a ser una competencia, ¿no? Cuando la IA efectivamente, GitHub Copilot, el ChatGPT, ¿no? Las herramientas que utilizan obviamente estos, y bueno, las que les he ido mencionando y que han empezado a salir más en los últimos meses. Entonces, prácticamente nos vamos a convertir en parejas de programación, ¿no? La IA va a ser nuestra pareja, como se ve en el gráfico, y es interesante, ¿no? Cómo jugaba en este caso el tema del ajedrez, que se los he mencionado. Ahora la IA va a ser nuestro compañero de trabajo, ¿no? Pero más que compañero, herramienta de trabajo, ¿no? Y les decía, nosotros vamos a ser el jefe y la IA va a ser nuestro trabajador. Ahora recién van a entender cuando ustedes eran irresponsables, cuando no cumplían el tema de tal vez el horario, pero bueno, la IA no descansa, ¿no? El tema del código eficiente, ¿no ve? El tema del código limpio, el tema de cumplir con los principios SOLID, ¿no? Como ya vamos a ser revisores, jefes de la IA, ese va a ser nuestro trabajo. Y ahí recién se va a dar cuenta por qué nuestros jefes se molestaban cuando no cumplíamos con los estándares, ¿no ve? Entonces, eso, eso es lo que nos va a tocar hacer, ¿ya? Hay perspectivas futuras, ¿no? Entonces, a medida que la inteligencia artificial continúe mejorando, se va a anticipar lo que va a ser el pipe coding, ¿ya? Y se va a diversificar, se va a integrar nuevas tecnologías, ¿no? En este caso, por ejemplo, la realidad aumentada, el desarrollo multimodal, ¿no? Y las tendencias se van a ampliar a más capacidades, ¿no? Entonces, va a haber obviamente mayor interacción con el software, ¿no? Y lo que nos va a tocar a nosotros es innovar, ¿no? O sea, yo puedo hacer, o todos podemos hacer el mismo trabajo. ¿Qué va a primar acá? Uno, la innovación, ¿no? ¿Qué le ofreces tú al cliente mejor que los otros? El tema de la experiencia, el tema de la seguridad, ¿no ves? El tema del código escalable, ¿no? Todo eso va a ser parte de nosotros, lo que vamos a brindar, ¿no? Como parte de nuestro servicio, de nuestra profesión, de nuestra vida, ¿no? Y terminamos con el tema de los nuevos roles, ¿no? Entonces nos va a tocar en esta nueva era del desarrollo de software, ya, que van a ir apareciendo nuevos roles, prácticamente va a ser nuevas profesiones, ¿no? El curador de software con IA, por ejemplo, ¿no? Va a ser el revisor, el que va a corregir errores de la IA, ¿no? Entonces los profesionales se van a enfocar simplemente en la supervisión y optimización de los sistemas generados por IA, ¿no? Esto refleja, como les decía, un cambio en nuestras habilidades, ¿no? Porque el mercado laboral, como os digo, en menos de 5 años va a ser así, ¿no? Y se los aseguro. Yo estoy en 13 años, he ido cumpliendo cada una de las cosas que hice. La pandemia nos ha dado un plus. No pensé que iba a ser por una pandemia, pero sí se ha dado. A ver, creo que no los he comentado. Yo he capacitado muchos años el tema del Moodle, por ejemplo, ¿no? Plataformas virtuales. ¿Ya? Muchos años, porque trabajo en la universidad, 8 años, ¿no? En la UNSA. Entonces, en serio que a más de 2.000, 3.000 docentes haber capacitado en Moodle, ¿ya? Y nunca le han dado la importancia, ¿ya? Os decía, yo esto les lo hablaba del 2012, 13 más o menos, ¿no?
a la larga va a ser educación digital, va a ser educación virtual, les decía a los docentes que eran mayores que mí, ¿no? Una generación anterior. Y no me han creído, ¿no? No me han creído, nunca me han creído, no le tienen importancia, saboteaban la plataforma, ¿no? Ya pasa, ¿ya? Al final yo siempre, más que renegar, daba solución, ¿no? Y cuando llega la pandemia, el 2020, todos esos docentes me han llamado, me han pedido asesoría, me han pedido plataformas propias, ¿no? Para poder dar clases, etcétera, etcétera, ¿no? Y como les decía, yo les he dado las charlas, los tutoriales, todo. Y no me han creído que eso iba a pasar tarde o temprano, ¿no? Y cuando llega el momento, recién se han querido capacitar, por darnos cursos, ¿no? ¿Ve? Y en la medida de mis posibilidades lo hemos hecho, ¿no? Colegios, instituciones